quería echar un vistazo a dos ejemplos más de multiplicación con signo a números mixtos. Lo primero que haremos aquí es convertir estas dos fracciones impropias, entonces simplificaremos, y luego finalmente multiplicaremos. Entonces, para 3 y 3/4 negativos, tendremos una fracción negativa con un denominador de 4. Y el numerador sería 4 veces 3 más 3, que es igual a 15. Ahora, en el último video, puse el signo negativo en el numerador, que es encontrar. Pero para este ejemplo, no voy a dejarlo al frente. Y ahora solo nos aseguraremos de determinar el signo correcto del producto. Realmente depende del estilo del libro de texto. Entonces tendremos veces que esta fracción tiene un denominador de 5. Y el numerador sería 5 veces 2 más 2, que es igual a 12. Nuevamente, tenemos muchos factores comunes entre los numeradores y los denominadores, así que voy a seguir adelante, y escribir todo en forma de factores primos. Entonces tendremos negativo, la factorización prima de 15, será 3 veces 5. La factorización prima de 4 será 2 veces 2. La factorización prima de 12 sería 2 veces 3, y 5 es primo. Entonces, en esta forma, podemos identificar todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores, ya que se simplificaron a 1. Vea, aquí tenemos 5 sobre 5, y aquí tenemos 2 sobre 2 y 2 sobre 2. Y ahora podemos seguir adelante y multiplicar sabiendo que esta fracción estará en la forma más simple. Tenga en cuenta que tenemos un negativo por un positivo, por lo que esto será negativo. El numerador será 3 veces 3, que es igual a 9. Y el denominador es solo 1. Entonces nuestro producto es simplemente negativo 9. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Observe aquí que tenemos nuestro producto de 2 negativos. Entonces este producto será positivo. La primera fracción tiene un denominador de 15 y el numerador tiene una fracción impropia. Sería 15 veces 1, más 1, que es 16. Veces otra fracción negativa con un denominador de 2. Y el numerador sería 2 veces 2 más 1, que es 5. Y nuevamente, tenemos un factor común de 5 aquí y un factor común de 2 aquí. Y siempre me gusta mostrar esos factores comunes. Así que volveré a escribir esto una vez más como negativo. Como el factor común es 2, escribiré 8 veces 2. 15 es 3 por 5. 5 es primo es 12 es primo. Así que aquí está el factor común de 2 que se simplifica a 1, así como el factor común de 5 que se simplifica a 1. Entonces, nuevamente, tenemos un negativo por un negativo. Entonces esta fracción será positiva. El numerador sería 8 y el denominador sería 3. Entonces este es nuestro producto simplificado, pero es una fracción impropia. Vamos a seguir y convertir esto a un número mixto. Entonces tendremos 8 divididos por 3. Hay 2 3 en 8 con un resto de 2. Lo que significa que 8 tercios es igual a 2 y 2 tercios. La fracción es siempre el resto sobre el divisor. ¿De acuerdo? Espero que estos ejemplos hayan sido útiles. _54B897C61697